Qué gusto de verlos nuevamente reunidos en este lugar. Es un gozo, un gusto que podamos estar reunidos aquí en la casa del Señor, que podamos venir a estudiar su palabra. ¿No lo creen, hermanos? Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las plataformas digitales. Sean ustedes bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando la epístola a Santiago. Así que me gustaría que me acompañaran ahí en sus Biblias, por favor. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 15, que es donde estaremos meditando el día de hoy. Cuando lo tengan, por favor, me hacen ustedes una señal. Ok, ¿ya lo tienen? Vamos a darle lectura. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos permites venir a este lugar a estudiar tu palabra, a poder conocer cada día más, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, prepara sus corazones para que esta palabra, Señor, no caiga en tierra pedregosa, sino que caiga en tierra buena, que su corazón esté listo para recibir esta palabra y esta enseñanza, y que todos podamos ponerla por obra. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, y te pido también, Señor, que me des la capacidad de ser un instrumento el día de hoy en tus manos, que uses mi boca para poder comunicar tus verdades, para poder hablar con sencillez tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. El título de este sermón, prueba y tentación. Aquí podemos ver la prueba y la tentación en estos versículos que acabamos de leer. Santiago, como sabemos, escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Una idea, un razonamiento de parte de los judíos, que ellos estaban creyendo que el mal, que la maldad había sido integrada en nuestra vida de parte de Dios. Y ellos estaban de alguna manera resolviendo este conflicto, los rabinos judíos, y arguyeron que como Dios había creado todas las cosas, pues también Él había creado el mal, y que por ende ahora nosotros teníamos esa parte en nuestra persona integrada. Fíjense que algunas de las ideas que ellos concluyeron, o algunos de sus dichos más comunes, ellos dicen, que Dios dice, me arrepiento de haber creado la tendencia al mal en el hombre, porque si no lo hubiera hecho, no habría el hombre rebeladose contra mí. Otra idea, yo creé la tendencia al mal, creé la ley como un remedio, así que si te ocupas en la ley, no caerás en el poder del mal. Otra idea, Dios colocó la tendencia al bien en la mano derecha del hombre y la tendencia del mal en su mano izquierda. Es lo que ellos estaban de alguna manera concluyendo. Y esto es muy peligroso, porque esto es de alguna manera echarle la culpa a Dios de la maldad que nosotros hacemos. Esto es algo parecido a lo que muchos enseñan. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña que nacimos con el pecado original, y en algunas iglesias evangélicas también lo enseñan, que nosotros nacimos con el pecado original, y que entonces de alguna manera podríamos culpar a Dios, ¿no?
Ok, yo hago maldad, en algún momento cuando me presente ante Dios, le voy a decir, bueno, tú me creaste pecador, tú me hiciste un pecador, entonces, ¿de qué me acusas ahora? Podríamos de alguna manera defendernos, pero la realidad es que no es así. Dice Eclesiastés 7:29 que Dios creó al hombre recto y que, o sea, nosotros buscamos nuestras propias perversiones. Entonces Dios no nos creó a nosotros en maldad. Dios no nos creó con un pecado original. Dios nos creó rectos. Tenemos el ejemplo de Job. Job capítulo 1, verso 1 dice que Job era un hombre recto y justo, apartado del mal. Este hombre era un hombre recto y justo, que no vivía haciendo maldad. Entonces podemos ver que sí había hombres capaces de apartarse del mal. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Así que entonces, con esto en mente, Santiago se dispone a desbaratar esa falsa enseñanza. Y en los versículos 13, 14 y 15 nos muestra de dónde proviene la tentación. Aquí podemos hacer una pregunta, ¿no? Vamos a tratar de contestar 3 preguntas. ¿De dónde proviene la tentación? ¿Cómo se produce? ¿Y por qué caemos en ella? Son 3 preguntas que intentaremos resolver por medio de lo que Santiago escribe. ¿De dónde viene la tentación? Dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Es evidente que la tentación no proviene de Dios. La tentación proviene del corazón del hombre, de nuestro propio corazón. Ahí es donde se gesta, ahí es donde nace, ahí es donde tiene su origen, en el corazón humano. Y ahí nace. Ese es el origen. Así que no es Dios, es el hombre, somos nosotros. Porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Dios es santo y su naturaleza, su santidad, no le permite tener pensamientos pecaminosos o deseos pecaminosos. Él vive en completa santidad, ese es su atributo, Él es santidad en sí mismo. No puede, sería como querer juntar el agua y el aceite, no se pueden juntar. Así que la santidad de Dios no puede en ningún momento combinarse con la maldad o con el pecado. Él no puede, Él ni siquiera puede acercarse a la maldad. Bueno, verla, la detesta, se aira cuando ve maldad. En nosotros es donde está la maldad. Así que tampoco tienta a nadie. Dios no anda tentando a nadie con ideas pecaminosas. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que Dios no está poniendo en nosotros, dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Pero Dios no anda poniendo pensamientos equivocados en tu mente o ideas pecaminosas. No, Dios pone ayuda a tu prójimo, bendice a este hermano, o sea, ideas que van conforme a su voluntad. Él no va a poner una idea equivocada en tu mente, así que Él no te puede tentar de esa manera. Son nuestros propios deseos los que dan origen a las tentaciones. Aquí sería importante hacer la separación entre prueba y tentación, que no es lo mismo. Aunque la palabra para prueba y tentación es la misma, en el hebreo, en el griego, es la misma palabra, pero tiene diferente significado dependiendo del contexto en donde se encuentre esa, o cómo se use esa palabra. Aquí entonces podemos ver que como prueba es aquella que viene o que Dios permite, que puede venir también de parte de Dios, pero que es para probar tu fe, para ver si tú le vas a servir o no. Y la tentación es algo que te lleva al mal. La tentación es de alguna forma
algo interno que se produce dentro de nosotros que nos arrastra hacia lo malo, que nos seduce y que nos lleva al pecado. Y las pruebas no, porque las pruebas únicamente son aquellas adversidades o aquellas dificultades que Dios permite en nuestra vida para que crezcamos en carácter, en paciencia, para que demos fruto, vamos. Entonces, una vez que hemos entendido que las tentaciones no provienen de Dios, sino de nuestro corazón, ahora vamos a ver cómo se producen esas tentaciones dentro de nuestro corazón, cómo es que se gestan ahí. La tentación se produce con un mal pensamiento, con un mal pensamiento. Hay un pensamiento equivocado en tu mente y ahí empezó el proceso de la tentación. Dicen los que estudian estos temas que se cree que las personas, que una persona común y corriente tiene de 60,000 a 80,000 pensamientos diarios, aunque no todos son pensamientos muy, digamos, profundos, ¿no? Pueden ser pensamientos fugaces y muy cortos, ¿no? Pero de 60,000 a 80,000 pensamientos. ¿Cuántos de esos pensamientos que tienes tú al día son pensamientos que te llevan hacia lo malo? ¿Alguna vez has hecho un análisis en tu día? ¿Cuántas veces al día estás pensando en hacer lo malo? Sería bueno meditar en esto para darnos cuenta cómo es que somos tentados, por qué caemos en la tentación. Ahorita vamos a verlo. Así que entonces, un mal pensamiento me seduce. Cuando un mal pensamiento se estaciona en mi mente, ese pensamiento me seduce, me atrapa. Y entonces el siguiente paso es que yo caigo en la tentación de llevar a cabo aquello que estoy pensando. Caigo en esa tentación, estoy siendo seducido para llevar a cabo ese pensamiento que está en mi mente. Si yo lo dejo ahí y si sigo pensando ahí, bueno, llega un momento que voy a llevar a cabo ese pensamiento que yo tengo en mi mente. Y cuando lo hice, en el momento de la acción, caí en la tentación, caí en el engaño, caí en la trampa. Ahí es cuando se consume el pecado. Ahí da origen el pecado y dice que el pecado, la muerte. El pecado genera la muerte. Esta palabra aquí, muerte, no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, es decir, una separación de Dios. Nos separamos. El pecado hace una barrera que nos divide, que nos separa de Dios, y ya no es posible tener esa comunión porque el pecado nos estorba hasta que no acudimos arrepentidos a Dios, pidiendo perdón y para volver a restablecer nuestra comunión. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo es que se produce la tentación en cada uno de nosotros. La tentación es como un imán. ¿Han visto cómo los imanes atraen los metales? Bueno, de la misma manera, la tentación de la misma manera es así. Un deseo que yo tengo, el pecado me atrae. Se atraen entre sí. El pecado, el deseo que yo tengo y el pecado están así, siempre ejerciendo atracción. Yo tengo un pensamiento y quiero abalanzarme sobre él, sobre el pecado. Entonces, vamos a ver ahora por qué caemos en las tentaciones. Porque ya, bueno, todos tal vez sabemos, es fácil de entender cómo se produce, ¿no? Es fácil. Pero lo difícil es no caer en ellas. Lo fácil no es conocer el procedimiento. Lo difícil es no caer en ellas. Porque ese es el problema de la gran mayoría de los cristianos. Que constantemente están cayendo en tentaciones. Y no son tentaciones de diversas índoles, sino que muchas veces es la misma tentación. Y una tras otra vez en la misma tentación. ¿Por qué caemos en las tentaciones? ¿Saben por qué? Porque no tenemos control de lo que pensamos. No hemos aprendido a controlar lo que pensamos. Y al dejarnos llevar por esos pensamientos, tenemos malos deseos que se convierten pues en un cultivo, ¿no?
Esos malos pensamientos y esos deseos son un cultivo para el pecado. Y entonces se convierte esto en un círculo vicioso. Se hace un círculo vicioso y quedamos atrapados, esclavizados en el pecado. Un mal pensamiento, fíjense, un mal pensamiento, luego me seduce, luego caigo o entro en la tentación y luego peco. Mal pensamiento, me seduce, caigo en la tentación, lo llevo a cabo y peco. Y así estamos, círculo vicioso, y no podemos salir de ahí porque hemos caído en la trampa y estamos esclavizados. Recuerdan, la Escritura dice que el que es vencido por algo, por alguno, se hace esclavo del que lo venció. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y ellos dijeron: ¿libres? Si no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no tenemos o nunca hemos sido esclavos. Pero les dijo Jesús: ustedes son esclavos del pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser libres de las tentaciones? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ya no tener tentaciones? Bueno, eso nunca lo vamos a poder lograr, porque siempre los malos pensamientos estarán ahí. Pero la idea es cómo vencer esa tentación. ¿Cómo voy a vencer esa tentación? Bueno, muy fácil. No des lugar a la tentación. No le des lugar a la tentación. Porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos. Tenemos que aprender a administrar nuestra mente. Es como una persona que tiene un negocio y tiene malas finanzas porque no sabe administrar su negocio. Y entonces constantemente tiene pérdidas, gasta más de lo que gana, no le resulta el negocio. ¿Por qué? Porque no se sabe administrar. ¿Qué necesita? Aprender a administrar su negocio. Bueno, yo le voy a invitar a que usted aprenda a administrar su mente. Aprenda usted a administrar lo que usted piensa. Cuando un pensamiento equivocado llegue a su mente, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente darle salida. No le dé entre, sino dele escape. Quítelo de su mente. Aprenda a hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Primer punto o número 1 que vamos a hacer es identifica tus debilidades. Tienes que identificar tus debilidades, porque si no lo haces, entonces no sabes en las cosas que tú puedes caer, porque no te conoces, porque no te examinas. Tienes que identificar tus debilidades. ¿Tienes debilidad al alcohol? ¿Tienes debilidad a las mujeres? ¿Tienes debilidad al dinero? ¿Tienes debilidad a agarrar lo que no es tuyo? Dependiendo de lo que tengas debilidad, tú tienes que identificarlo y empezar a poner límites. Tú tienes que poner límites. Si no pones límites, entonces siempre vas a estar constantemente atravesando esas barreras y estás entonces queriendo llevar a cabo una lucha en el campo del enemigo, en el campo de la tentación. Ahí vas a perder. En tus propias fuerzas vas a fracasar, nunca vas a tener éxito. Por eso no tienes éxito en tu vida, siempre estás con las mismas tentaciones. ¿Por qué? No pones límites. Ya conoces tu debilidad, ya sabes cuál es tu debilidad, pero no te atreves a ponerle límites, a decir: esta línea no la voy a cruzar. Eso es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, poner límites. Tercer lugar, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque en nuestra propia fuerza vamos a fracasar. Separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Nada. Así nos creamos los mejores, no vamos a poder. Porque la tentación tiene ese poder, como les digo, como un imán. Nos atrae. Constantemente nos está queriendo jalar. Pero no hay que dejarnos arrastrar. El Señor nos va a ayudar si nosotros acudimos a Él en oración para que Él nos fortalezca. Y cada vez que llegue un pensamiento a nuestra mente, un pensamiento equivocado, un pensamiento pecaminoso que llegue a nuestra mente, tenemos que quitarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acompáñame en tu Biblia a Filipenses capítulo 4,
versículo 8, donde el apóstol Pablo nos deja estos dos versículos, donde él nos muestra cómo administrar nuestra mente, cómo administrar lo que pensamos. Dice Filipenses capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Así que cuando llegue a tu mente un pensamiento equivocado, un pensamiento pecaminoso, ¿qué tienes que hacer? Quitarlo de ahí y poner un pensamiento correcto. Algo que sea de parte de Dios. Llena tus pensamientos, que sustitúyelos por un versículo, ¿qué te parece? Que en vez de cuando llegue ese pensamiento, que tú ya sabes, ya detectaste que ese pensamiento es el que te lleva a cometer siempre ese acto, bueno, cuando detectes ese pensamiento, que lo encuentres ahí en tu mente inmediatamente, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. No le permitas estar dando vueltas ahí en tu mente columpiándolo, porque es como gasolina que estás manipulando y te vas a quemar y vas a caer otra vez. Así que cuando detectes el pensamiento, inmediatamente dale salida. ¿Cómo? Ponle un versículo bíblico. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí, ponle ese versículo luego. Cuando te llegue el pensamiento equivocado, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado soy cuando soporto la tentación. Y ahí, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame fuerza. Clama a mí, dice la Escritura, yo te responderé, le dice al pueblo de Israel. Bueno, nosotros también podemos clamar al Señor y pedirle ayuda y pedirle sustento en el momento de la tentación. Así es como vamos a vencer. No hay otra manera para vencerlas. Eso te toca a ti porque somos responsables de lo que pensamos. Y lo que pensamos da como resultado, como les digo, a nuestros hechos. Pienso, baja a mis emociones y de repente tengo anhelos y deseos de querer hacer. Y si yo sigo avanzando en ese camino, entonces llevo a cabo aquello que pretendía hacer. Si ahorita yo veo a una muchacha y digo, ay, qué guapa está esa muchacha, ¿cómo le haré para acercarme a ella? Y entonces estoy pensando, ¿no? Ya sé, le voy a invitar a una coca. Y entonces ya estoy pensando qué voy a hacer. Ya voy procediendo hacia el pecado. Y entonces voy, compro la coca y se la invito. Ahí en ese momento que le invité la coca, ya pequé. Cuando cometí ese hecho. Pero ¿qué pasa si yo veo a esa muchacha y llega el pensamiento y llega, invítale? No. Yo tengo mi esposa, yo debo de amarla, respetarla. El Señor me dice que sea marido de una sola mujer. Perfecto, quito eso de mi mente. Así es como se va. Porque la tentación es momentánea, son impulsos momentáneos que llegan nada más. Si tú la vences, si aprendes a vencerla, vas a tener éxito. Si no, siempre, como te digo, vas a estar en ese círculo vicioso, siempre. Pensando mal, seducido, atraído, atrapado y pecando. Así, toda tu vida. Y luego llegas y dices, ay, no puedo, ¿por qué no puedo? Pues ya te hiciste esclavo del pecado. Pero el Hijo te puede libertar. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libres. Amén. Así que entonces, ya vimos de dónde provienen las tentaciones, ya vimos cómo se producen, ya vimos cómo o por qué caemos en ellas. Y ahora fíjense que el versículo 12 lo dejé al final. ¿Se dieron cuenta que empecé con el 13, el 14 y el 15? El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué precioso versículo. Bienaventurado, dice. Bienaventurado es feliz,
es dichoso, es afortunado. Esta misma palabra la usó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois, cuando dice bienaventurado el pobre, bienaventurado, empieza a dar las bienaventuranzas, ¿no? Y esta es la misma palabra que usa Santiago, seguramente dando el mismo enfoque, ¿no? Dándole el mismo enfoque que Jesús lo dio, que es dichoso la persona pues que se mantiene. Pero Santiago, en Santiago 5, si me acompañan ahí, en el capítulo 5, también vuelve a utilizar nuevamente esta palabra, y dice Santiago capítulo 5, verso 11. Santiago capítulo 5, verso 11, dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice que he aquí tenemos por bienaventurados, he aquí tenemos por felices, por dichosos, por afortunados a los que sufren, a los que están enfrentando pruebas. Dice, los tenemos por dichosos. Y así es como introduce el verso 12. Bienaventurado el varón, dichoso la persona, dichoso el creyente que soporta. Esta palabra que usa Santiago aquí, que soporta, tiene que ver con resistir, con perseverar, con mantenerse firme, con aguantar, con no desmayar, con no claudicar en medio de las dificultades. Entonces, cuando él dice dichoso la persona que persevera, dichoso, feliz el creyente que persevera, que soporta, que aguanta, que cuando vienen las tentaciones, que cuando vienen las pruebas, aguanta, es capaz de soportar. Ya entendimos de dónde vienen las tentaciones y lo que son las pruebas. Y este varón, esta persona, es capaz de aguantar y de soportar, ya sea que sea prueba o sea tentación, él se mantiene perseverando en el Señor, se mantiene creyendo en Jesús. Él no claudica, él no apostata de la fe, él no se va hacia atrás, él siempre sigue adelante. No importa, aunque sea difícil la situación, aunque no pueda avanzar muy rápido, pero él sigue con esa mira hacia adelante. Él va dejando lo que queda atrás, como dice Pablo, y prosigue hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Él no está mirando los errores del pasado, él no está quedándose ahí lamiendo las heridas en su autolástima, él deja eso atrás. Él dice, ya lo que me pasó, ya me pasó. Lo que hice mal, ya lo hice mal, ya le pedí perdón al Señor. Ahora de aquí prosigo hacia adelante. Soy una nueva criatura. Tengo una nueva vida. Porque me está reservada la corona, dice Pablo, la corona, me está reservada la corona de vida, de gracia. Es de la misma que está hablando aquí. Fíjense. Entonces, acompáñenme ahí por favor en su Biblia. Vamos a vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 13. Mateo capítulo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera, la persona que aguanta, que soporta, será salva. Así que el creyente que resiste la prueba es feliz, es dichoso, porque recibe la aprobación de Dios y le está reservada esa corona que les digo, esa corona de vida. Porque dice la Escritura que Dios honra a quien le honra. Si tú honras a Dios, Dios también te va a dar honra, te va a exaltar.
Esa corona de la que Pablo hablaba, tiene esa connotación de que en la antigüedad, en los de los Juegos Olímpicos, al vencedor se le daba una corona de laurel. Y esa corona era una corona de honra, como vencedor, que había triunfado sobre todos. Bueno, esa corona, Pablo también hace referencia a esa corona que le estaba guardada a él. Esa corona con la que el Señor lo iba a coronar por haber vencido, por haber guardado la fe. Es Primera de Timoteo 4, por favor acompáñenme ahí, donde Pablo nos habla acerca de esta corona. Primera de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. 1 Timoteo 4, 6 al 8. Ah, caray, a ver, dame un segundito. Es segunda, ¿ah? Ah, sí, perdón, es segunda. Tengo aquí la cita mal. Segunda de Timoteo, gracias. Estás atento. Segunda de Timoteo 4:8, rectifico. Y todos dicen amén, amén, estaban todos leyendo, dicen, no, ya rectificamos. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. ¿Sí estamos ahí, no? Ok, aquí entonces Pablo nos está mostrando cómo esa corona le estaba guardada, reservada a él. ¿Por qué? Por haber guardado la fe. Así que si nosotros también perseveramos en las pruebas y nos mantenemos firmes en las tentaciones y nos mantenemos en la fe, también recibiremos esa corona, dice Santiago. Nada más que Santiago dice la corona de vida. Ese será nuestro galardón, la corona de vida. En Apocalipsis capítulo 2, no lo busquen, yo se los leo. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Santiago y en Apocalipsis es los únicos dos versículos donde aparece esta frase, corona de vida. Pero corona hace referencia a, como les digo, a esa exaltación que Dios va a honrarnos por haber guardado, por haber servido, por haber sido fieles, por haber perseverado en el camino del Señor. Pero yo pensaba cómo fue que al Señor lo humillaron, porque le pusieron a él una corona de espinas. Él sufrió una fuerte humillación, porque lejos de que lo honraran, lo humillaron, lo sobajaron, clavando una horrenda corona de espinas en su frente. Pero el Señor no nos dará una corona de espinas. Dice que nos dará una corona de vida, una corona de gloria. Amén. ¿Cómo reaccionaremos ante las pruebas y las tentaciones? Una vez que hemos conocido este tema, que sabemos que están dentro de nosotros, ¿cómo reaccionaremos ante ellas? ¿Perseveraremos? ¿Aguantaremos? ¿Soportaremos? ¿O claudicaremos? ¿O desmayaremos? ¿O diremos, esto es difícil? No, el camino del cristiano es muy difícil. No, mejor me vuelvo atrás. ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a perseverar en las pruebas? ¿Vas a resistir las tentaciones o te dejarás arrastrar por ellas? ¿Dejarás que día a día te estén seduciendo esos pensamientos y dirás, como no puedo con ellas, mejor me entrego completamente a ellas? ¿O te vas a mantener firme esperando tu galardón, tu corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? Las bendiciones que pueden ser en esta vida y también tienen promesas para la vida eterna. Esa corona de vida se puede referir a la vida aquí en la tierra, a las bendiciones que Dios nos da y también a lo que nos dará en la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está en ti, la respuesta está en ti. Tú tienes la oportunidad hoy de decidir y tomar tu decisión. Y sabiendo esto y conociendo esto, no dejarte seducir por las tentaciones. Y cuando enfrentes pruebas, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las pruebas, como ya estudiamos la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí está. Dichosos los creyentes que soportan las pruebas y las tentaciones y se mantienen firmes en la fe, porque solo ellos serán aprobados por Dios y recibirán la recompensa que Dios ha prometido, la vida eterna. Así que te animo a que perseveres, a que no desmayes, porque bienaventurados somos cuando por causa del Señor somos vituperados o somos perseguidos. Y cuando digan toda clase de males en contra de nosotros mintiendo, gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, pero ellos permanecieron firmes. Así también nosotros permanezcamos firmes, soportemos con gozo, con amor, con paciencia todas estas cosas. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos ayudas, porque tú nos guías, porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Tú conoces nuestro corazón, no te podemos engañar. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes que batallamos día a día, Señor. Tú sabes que nos esforzamos, tú sabes nuestras caídas, no te podemos mentir a ti, Señor. Por eso acudimos a ti, al trono de la gracia, Señor, al oportuno socorro para encontrar misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestros corazones, para que a partir de hoy, Señor, empecemos a tener victoria en contra de las tentaciones, para que podamos resistir con entereza las pruebas que vengan a nuestra vida. Si nos vienen pruebas de economía, si nos vienen pruebas o dificultades en cuanto a nuestras vidas personales, enfermedades, cualquiera que sea la prueba, Señor, ayúdanos a ser bienaventurados, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, que estemos siempre, Señor, gozosos, Señor, porque dichosos son aquellos creyentes que soportan las pruebas y las tentaciones, aquellas personas que siempre se mantienen firmes, Señor. Yo quiero rogarte por cada uno de mis hermanos para que nos ayudes, para que seas tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos con poder en el hombre interior, Señor, para que ahí en las debilidades podamos decir, como dijo Pablo, me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sé que tú me ayudas, porque sé que tú estás al control de mi vida, porque sé que tú vas, mi Dios, como poderoso gigante, peleando mis batallas, sosteniendo mi brazo, iluminando mi camino, Señor, para que mi pie no tropiece. Tu palabra es como esa lámpara, Señor, que alumbra por donde yo voy caminando, Señor. Oh, mi Dios, yo quiero rogarte, Señor, que bendigas a tu pueblo con sabiduría
para que podamos atravesar estas pruebas y resistir estas tentaciones firmemente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué hermosa es la palabra del Señor. Podemos gozarnos en la palabra del Señor. Damos un saludo a Verónica Ponce, que se conectó con nosotros. Dios te bendiga allí en tu casa, Dios te dé fortaleza. Nicole Barrera, Dios te bendiga también ahí en tu casa, que el Señor te dé fuerza. José Ponce, bendiciones, que el Señor te dé la entereza para soportar las pruebas y las tentaciones. Julio Morales Noyola, mi hermano, Dios te bendiga. Un abrazo hasta allá, hasta donde te encuentras en Estados Unidos. Que Dios te bendiga y te fortalezca y te establezca. Bueno, pues son los que podemos ver aquí. Dios les bendiga y el Señor se queda con cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.